Mi hermano convirtió mi vida en un infierno cuando fue el padre biológico del bebé que pensé que era mi hijo. Después de divorciarme porque mi esposa me engañó, me sorprendió recibir una herencia de 5 millones de dólares. Tengo un hermano menor, Carlos, que me ha despreciado toda mi vida. Si te preguntas si tal vez era por celos, pues te equivocas. Yo no era el hijo favorito. Él lo era. Así que no tenía nada de qué sentirse celoso. Déjame darte un poco de contexto. Mi mamá siempre ha consentido a mi hermano menor. Él era el niño de oro en nuestra familia. Mi mamá le hacía la comida, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con su trabajo escolar. Se esperaba que yo lo ayudara solo porque era parte de la familia, pero nunca me extendieron la misma cortesía a mí. Llegué a aceptarlo ya que era bastante independiente. Tal vez fue en parte mi culpa por acomodar sus deseos y necesidades sin reciprocidad. Él nunca me echó una mano cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Yo era un niño callado, introvertido, al que le gustaba estudiar y estar solo. Mientras que él era exactamente como nuestro papá, rudo y ruidoso, yo también tiendo a ser directo y honesto. No endulzo las cosas y digo las cosas como son. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí como resultado de mi infancia. Como resultado, él era el favorito de todos en nuestra familia. No me importaba eso cuando estábamos creciendo. El problema surgió cuando encontró la manera de acosarme o burlarse de mí por ser diferente de él. Se burlaba de mi altura o del hecho de que usaba lentes. Se colaba en mi habitación e intentaba leer mi diario para luego quejarse con mi mamá sobre cualquier cosa que hubiera escrito. Le gritaba y me quejaba con mis padres por invadir mi privacidad, pero se reían, diciéndome que no era un gran problema. Hizo cosas más terribles, como casi romper mis lentes y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que pudieran lastimar mis dientes. Se lo dije a mi mamá, pero lo desestimó diciendo que así es como los hermanos se llevan. Cada vez que peleábamos, Carlos me insultaba, enfocándose a propósito en todas mis inseguridades. Él y yo íbamos a la misma escuela, así que sabía que unos niños me acosaban. En lugar de apoyarme, él les mostraba apoyo a esos niños. En lugar de apoyarme, se unía a ellos llamándome nombres como el feo perdedor o mono con lentes, y animaba a los matones a que me lastimaran físicamente porque, según él, yo era solo un gran fracaso. Otra vez tuvimos una pelea sobre algo que no recuerdo, pero probablemente fue algo tonto. Y al final de la pelea, me dijo que me suicidara. Otros insultos los podía ignorar fácilmente, pero ese realmente me dolió porque en ese momento estaba lidiando con mi salud mental. Ahora estoy mejor. Simplemente duele escuchar que mi propio hermano quería que muriera, ya que papá a menudo estaba en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho. Incluso me regañó una vez, alegando que era mi culpa por jugar e irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Hubo un momento en que intentó quemarme el cabello cuando estábamos en la preparatoria. Y, sorprendentemente, mamá se puso de su lado, insistiendo en que solo estaba jugando. ¿Quién juega así en serio? Afortunadamente, papá finalmente se puso de mi lado y señaló que tenían problemas serios. Amenazó con llamar a la policía por Carlos. Este fue un momento revelador para mi hermano, porque hasta entonces nunca había sido reprendido por ninguna de sus acciones. Realmente lo sorprendió. Y mi papá continuó diciéndole que ya era suficiente y que necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi habitación y habló conmigo. Nunca había esperado que mi papá me apoyara porque siempre le decía a Carlos mientras crecía lo similares que eran ambos, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años que Carlos madurara, pensando que tal vez solo estaba siendo un niño inmaduro. Pero lentamente comenzó a darse cuenta de que Carlos se estaba convirtiendo en un gran abusador. Cuando escuché a mi papá decir esto, me sentí tan validado que casi me puse a llorar. Le confesé a mi papá todo lo que Carlos me había hecho a lo largo de los años e incluso le hablé del acoso en la escuela. Mi papá se sorprendió de que estuviera pasando por tanto. Al día siguiente fue a hablar con el director para que mis acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias y continuaban. Más tarde, por la tarde, mi papá me inscribió en clases de MMA en el gimnasio local. Me dijo que necesitaba hacerme más fuerte y enfrentar a los abusadores en mi vida. Admito que un chico nerd como yo tratando de aprender a pelear debió haber sido cómico de ver.
Sin embargo, como con todo en mi vida, estoy muy enfocado cuando quiero aprender algo. Aparté tiempo para mis estudios para poder hacer ejercicio todos los días e ir a las clases de MMA. No es por presumir, pero eso cambió completamente mi vida y mi físico. Un día, Carlos lo hizo de nuevo. Había robado mi dinero, el cual solíamos recibir si ayudábamos a nuestros padres con las tareas del hogar. Había estado ahorrando mi dinero durante bastante tiempo. Carlos se había colado en mi habitación y había tomado mi dinero. Lo atrapé cuando estaba a punto de salir en bicicleta con sus amigos. Le dije firmemente que me devolviera mi dinero, ya que sabía que robar estaba mal. Pero Carlos se rió burlonamente y me provocó diciendo que lo único que podía hacer era correr a pedir ayuda a papá. No sé qué me pasó, pero le di a Carlos un fuerte puñetazo en la cara. Se quedó en silencio, atónito, mientras caía al suelo. Lo levanté, saqué mi dinero de su bolsillo del pantalón y luego lo tiré de nuevo al suelo. Carlos comenzó a llorar a gritos como un bebé. Era cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Sin embargo, mi madre salió corriendo por la puerta, escuchando a su niño para ayudarlo a levantarse y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y luego comenzó a reprenderme. Me dijo que, como hermano mayor, debía enseñarle cosas mejores a Carlos, mientras Carlos parecía disfrutar viendo cómo me regañaban. Mi madre también se quejó con mi papá sobre cómo había golpeado a Carlos y cómo necesitaba ser controlado. Mi papá, con seriedad, nos pidió a los dos que explicáramos lo que había sucedido. Le conté cómo Carlos había robado el dinero que había trabajado arduamente para ahorrar, mientras Carlos intentaba justificar que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Carlos que tenía suerte de que solo le hubiera dado un puñetazo por robarme el dinero, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Mi papá continuó diciéndole a Carlos que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A Carlos no le gustó eso y comenzó a hacer un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado. Pero papá se mantuvo firme. Cuando Carlos se dio cuenta de que no iba a ser castigado por golpearlo, gritó cuánto me odiaba y luego corrió de regreso a su habitación y se encerró. Desde ese incidente, Carlos mantuvo su distancia de mí. Finalmente había comprendido que ya no podía intimidarme. E incluso papá ya no apoyaba sus tonterías, Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque no podía lastimarme físicamente, intentaba decirme cosas desagradables cuando sabía que nuestros padres no estarían cerca. Definitivamente empeoró a medida que fue creciendo. Sentía que cada año se volvía más enojado y tenía menos paciencia. Si me acercaba a él para preguntarle algo, simplemente me ignoraba en mi cara y salía de la habitación, llamándome idiota o perdedor en voz baja. Si quería decirme algo, solo lo hacía a través de nuestra madre, quien me transmitía el mensaje. Le preguntaba a mi madre por qué Carlos no podía simplemente hablar conmigo si quería algo. Y ella me suplicaba que fuera más comprensivo. No tenía ni idea si esto era solo él pasando por la pubertad y yo tenía que esperar o si realmente me odiaba. Solía poder lidiar con las cosas que decía a lo largo de los años. Pero llegó un punto en el que solo quería mudarme de casa para alejarme de él. Iba a mi madre incontables veces pidiéndole que mediara una conversación entre todos para hablar del tema. Pero ella siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pedí su opinión sobre por qué me trataba de esa manera, pero solo evitaba la pregunta. Eventualmente, me fui a la universidad de mis sueños, ya que era un estudiante de sobresaliente y califiqué para una beca. Mi papá organizó una fiesta para mí y mi mamá parecía estar orgullosa de mí también. Sin embargo, Carlos se mantuvo distante y apartado, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva que había experimentado al crecer. El temor constante a los ataques verbales de Carlos desapareció, y sentí una nueva sensación de paz. Comencé a salir con mi esposa, Carmen, cuando ambos estábamos en el segundo año de la universidad. Un amigo nos presentó en una fiesta de fraternidad y conectamos de inmediato. Provenientes de una familia religiosa, tener hijos sin estar casados no era una opción. Sin embargo, descubrimos que estaba embarazada cuando estábamos en el último año de la universidad,
lo que nos llevó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero pacífica. Nuestros padres estaban felices por nosotros y la pasamos bien en nuestra boda. En ese momento, creía que ella era el amor de mi vida. Siempre tuve la mentalidad de que quería la monogamia en la vida, una mujer con quien volver a casa y estar a largo plazo. A pesar de que algunas mujeres intentaron acercarse a mí a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Carmen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, con los años, hubo 2 ocasiones en las que descubrí que estaba siendo infiel en nuestro matrimonio. Una fue una aventura frecuente que duró unos años con su compañero de trabajo, que también estaba casado, y la otra fue un desliz con un ex con el que había salido en la preparatoria cuando fue a visitar a su familia en otro estado. Estoy seguro de que habrá personas que podrían llamarme tonto. Y al mirar hacia atrás, no puedo negarlo. Después de un periodo de separación en ambas situaciones, tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto, y realmente creía que podríamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió la situación con su compañero de trabajo, así que lo atribuí a errores juveniles y a no pensar las cosas bien. Por un tiempo, las cosas parecían estar bien entre nosotros. Nunca pude confiar plenamente en ella. Pero hice lo mejor que pude para dejar de lado mis dudas porque sabía que si elegía perdonarla, tenía que trabajar para superar eso y empezar de nuevo. Han pasado 4 años desde la segunda vez que fue infiel, y sentí que tomé la decisión correcta al darle la oportunidad de demostrar que todavía quería estar en nuestro matrimonio. Durante años, Carmen parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices con planes en marcha para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi realidad se desmoronó una vez más por otro incidente, que en mi mente fue mucho peor que los anteriores. Cuando ella reveló que había estado acostándose con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío, al escuchar sus palabras, sentí como si el suelo se hubiera desplomado bajo mis pies. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la magnitud de lo que acababa de revelar. En un estado de aturdimiento, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente. Parecía distante, casi despreocupada por el dolor que había causado. Sus respuestas eran vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentar la confianza rota y las incertidumbres sobre mi propia familia. Continué pidiéndole a Carmen que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el verdadero padre del niño, ya que literalmente había estado criando a nuestro hijo desde el principio. Al final, ella admitió que era Carlos. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras le preguntaba qué quería decir exactamente con eso. Fue entonces cuando Carmen me contó cómo ella y Carlos se habían hecho amigos cuando le presenté a Carmen a mi familia y ella se quedó con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta el Año Nuevo. Recuerdo que Carlos, que usualmente era frío conmigo, fue bastante educado y cálido con ella. Me alegró, ya que no quería que Carmen se sintiera incómoda. Ella quería ser aceptada en mi familia, por lo que pasaba tiempo significativo con mi mamá siempre que podía. Notó que Carlos y yo no éramos tan cercanos y me preguntó al respecto. Finalmente, le conté sobre mi relación de la infancia con Carlos y le dije cómo tal vez nunca podríamos reparar nuestra relación, ya que él nunca pudo superar sus sentimientos. Carmen lo entendió. Sin embargo, comenzó a incluir a Carlos cada vez que salíamos, tal vez con la esperanza de que ambos nos acercáramos. Si íbamos a ver una película, ella invitaba a Carlos y luego teníamos que ver la película que Carlos quería ver. Supongo que durante este tiempo, Carlos y yo intercambiamos algunas palabras aquí y allá, lo cual fue una mejora significativa en comparación con el tratamiento de silencio que me había dado durante años. Recuerdo que Carmen y Carlos solían pasar el rato y jugar videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en ello. Carmen me contó cómo un día Carlos se abrió con ella sobre sus luchas y su reciente ruptura con su entonces novia. Parecía tan vulnerable con ella y entablaron una amistad. Ella dijo que a veces él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca. Y, al parecer, una cosa llevó a la otra y ya no pudo controlarse más. Cerré los ojos, ya que la visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos casi me hizo vomitar. Me contó lo culpable que se sintió después de eso y cómo se alejó de él. Decidió regresar a casa, lo cual era cierto porque mi novia me había dicho abruptamente que quería regresar a casa cuando pensé que pasaría el año nuevo conmigo.
Intenté convencerla de que se quedara, pero ella estaba decidida a irse después de las fiestas. Cuando nos volvimos a ver en la universidad, una vez que reanudaron nuestras clases, ella estaba de vuelta a su alegre yo habitual. Así que nunca cuestioné nada. 2 semanas después de eso, descubrimos que estaba embarazada. Ahora, Carmen me dijo que no tenía idea de si realmente era mi hijo o de Carlos, y que no tenía manera de encontrar pruebas porque yo ya estaba asumiendo la responsabilidad. Sabía que, de los dos, yo era un hermano más confiable, por lo que decidió quedarse conmigo. Y por eso nos casamos. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. El hijo al que había amado y con quien había pasado innumerables horas tal vez ni siquiera era mío. Le pregunté si había estado acostándose con Carlos en la actualidad. Como ella asintió lentamente, Carmen me contó cómo ella y Carlos siempre se mantuvieron en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles. Cuando me mentía diciéndome que estaba trabajando horas extras, me dijo que la mitad de sus viajes de negocios eran solo escapadas románticas con él. Le pregunté a Carmen por qué se casaría conmigo si realmente quería a mi hermano. Pero Carmen me dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Y al ver lo maravilloso que era como padre para nuestro hijo, se había quedado conmigo todo este tiempo. En sus palabras, había cometido un error y no sabía cuándo detenerse. Simplemente le dije a Carmen que me alegraba de que me dijera la verdad y que iba a empacar y mudarme. Carmen comenzó a llorar y a pedir mi perdón, diciéndome que se suponía que debía gritarle y enojarme, pero que aquí estaba, pensando calmadamente en mi próximo movimiento. Permanecí en silencio mientras caminaba hacia mi armario y comenzaba a empacar algo de mi ropa en mi maleta. Carmen seguía diciendo que si realmente la amaba, entonces debería al menos intentar luchar por ella. Y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica y me dijo cómo nuestro hijo se vería afectado si nos divorciábamos y cómo los niños no deberían crecer en un hogar roto. Le recordé cómo ni siquiera podría ser el padre, lo que la hizo llorar y comenzar a gritarme, acusándome de ser cruel y de cómo podía alejarme tan fácilmente cuando había estado allí para el niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacerme salir de nuestro matrimonio. Supongo que en parte fue culpa mía por dejar pasar muchas cosas en el pasado. Aunque tenía algo de amor por ella, sentía que provenía más del hecho de que creía que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Carmen continuó afirmando que no era demasiado tarde y que podíamos resolver las cosas. Pero me costaba creerlo y sentía que ya no tenía más paciencia para lidiar con ella. La confianza era un problema importante para mí, y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonara, nunca podría olvidar que se había acostado con mi propio hermano. Siempre he creído que las personas pueden cometer errores y ser perdonadas porque todos somos imperfectos. Pero esto iba más allá de cierto límite. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directamente a mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con Carlos y cómo habían estado acostándose juntos durante años a nuestras espaldas. El shock en sus caras era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, inicialmente intentó defender a Carlos, diciéndome que esto no podía ser verdad, ya que su hijo nunca haría algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me permitieran llamar a Carlos justo frente a ellos. Les dije que no hicieran ningún ruido, ya que esta era la manera en que podría exponer los verdaderos colores de Carlos. Quería que él pensara que era solo una conversación privada entre nosotros para que bajara la guardia. Cuando Carlos contestó, lo confronté con la revelación de su aventura con mi esposa. Inicialmente, lo negó vehementemente y se negó a aceptarlo. Luego, cuando le dije que Carmen había admitido todo, comenzó a culpar a Carmen, llamándola sin carácter. Me dijo que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije con firmeza que iba a exponerlo frente a todos. Cuando Carlos se burló diciendo que nadie me creería y que él era el hijo de oro de todos modos, me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad. Ya que nuestros padres habían escuchado todo, Carlos se quedó en silencio y luego tartamudeó intentando explicarse, tropezando con sus palabras en un intento desesperado por salvar su imagen. Mi madre, aún lidiando con el shock, exigió una explicación de Carlos. Él tartamudeó en un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Carmen. Pude ver a mi madre,
quien una vez protegió a su hijo favorito, ahora sintiendo una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado de emociones, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años, había soportado el tormento de Carlos. Ahora la verdad había salido a la luz y los roles se habían invertido. Era Carlos quien estaba expuesto, con sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de Carlos se desmoronaban, mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y se desahogó con él. Carlos, comenzó, con un tono cargado de desaprobación. Lo que has hecho no solo es una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste haciéndolo incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen consecuencias y han dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para que valoraran la lealtad familiar y la decencia. Lo que has mostrado hoy va en contra de todo lo que he intentado inculcarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre la conciencia de Carlos. La falta de respeto por los sentimientos de tu hermano, la falta de respeto por la santidad de su matrimonio, es inaceptable. No solo lo has herido a él, sino que has empañado los lazos que nos mantienen unidos como familia. Siento que tu madre y yo somos culpables de lo que te has convertido ahora. Y no vamos a permitirte seguir saliéndote con la tuya con este comportamiento. A partir de hoy, te voy a cortar los fondos universitarios que te había preparado. Tendrás que arreglártelas por tu cuenta para pagar las cuotas de la universidad. Tampoco voy a financiar tu estilo de vida más. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Bueno, ahora veremos qué te pasa cuando no tengas mi dinero para depender de él. Yo, por otro lado, mantuve una actitud serena durante todo esto, aunque inicialmente quería gritarle a Carlos. Ver a mi padre castigarlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre. Carlos, persistente en sus protestas, continuó justificándose. Pero mi padre terminó la llamada rápidamente, cerrando los intentos de Carlos de explicar sus acciones. Mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Hacía tiempo que no compartíamos un momento así. Pero en ese abrazo, había un entendimiento y apoyo no dichos en medio de la agitación familiar. Ella se disculpó conmigo por no haberme creído todo este tiempo. Sentí que mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento, siendo vindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para poder divorciarme de Carmen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio pidiéndome una pensión alimenticia, ya que yo ganaba más que ella. Pero, afortunadamente, su aventura jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad para mi hijo, y se determinó que Carlos era, de hecho, el padre del niño. No puedo comenzar a describir lo doloroso que fue para mí asimilar esta noticia. Fue peor que cuando Carmen me dijo que me había estado engañando. Me sentí tan enojado de que mi hijo no fuera mío. Sin embargo, supongo que Dios obra de maneras misteriosas, porque decidí mantenerme fuerte durante todo esto. Carmen me suplicó que siguiera visitando a mi hijo, ya que él no debería ser castigado por todo esto. Pero simplemente no podía soportar verlo. Me recordaba a Carlos, y lo odiaba. Después de que mi divorcio se finalizó y finalmente fui libre, me mudé a mi propio departamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca realmente había vivido por mi cuenta. Sin embargo, como siempre había sido independiente, me adapté rápidamente a mi estilo de vida de soltero, y honestamente me encantó. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para informarme que había estado pensando en cambiar su testamento, ya que no quería dejarle nada a Carlos. Si hay algo que saber sobre mi papá, es que es extremadamente terco. Como ya había decidido que no quería tener nada que ver con Carlos, mantuvo su palabra. Carlos intentó comunicarse con nuestros padres e incluso apareció en la puerta de su casa rogándoles perdón. Pero ni siquiera se le permitió entrar. Mi madre, que usualmente cedía ante los berrinches de Carlos, también parece haber terminado con él, aunque debe ser lo que más le duele. Durante todo esto, Carlos ni una sola vez me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho. Claramente, ni siquiera lo lamentaba. Solo estaba triste por haber sido cortado por nuestros padres. Bueno, papá me dijo que me dejaría todo a mí, solo para asegurarse de que Carlos no protestara más tarde.
Le dejaría solo un peso. Mis ojos se abrieron de par en par, ya que mi papá había trabajado muy duro toda su vida, incluyendo sus activos, el fondo de retiro y el seguro de vida. Sumaba casi 2 millones de pesos. La única cláusula en su testamento era que si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad pasaría a mi nombre. Por supuesto, no me importaba esto, ya que querría cuidar de mi mamá hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Carlos se enteró de todo esto. Y como no puede comunicarse con mis padres, me llamó ayer intentando arreglar las cosas entre nosotros. Me dijo que había tenido problemas para mantenerse al día en la universidad y que, después de que Carmen se enteró de la paternidad del niño, lo había estado molestando por la manutención infantil. Me contó que no tenía dinero y estaba buscando trabajos de medio tiempo, pero no podía encontrar nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para que pudiéramos empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Empecé a reírme en su cara y le dije que ya estaba harto de él y que debería haber pensado en todo esto antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Carlos comenzó a discutir que yo estaba siendo injusto y que ella también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo y le recordé cómo me divorcié de ella y ahora era su responsabilidad, por lo que no debería llamarme para quejarse de ella o de su hijo, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. Carlos comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí y le recordé que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. Carlos comenzó a llorar en ese momento y me dijo cómo todos lo habían abandonado, incluidos nuestros abuelos y parientes, lo cual era cierto, pero ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca me volviera a llamar, ya que yo ya no era su hermano. Desde entonces, he estado repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. Aunque odio a mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que crecimos. No voy a mentir, pero me dolió un poco verlo tan desamparado. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un imbécil si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes me han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Enrique. Y algunos de ustedes también me han llamado cruel. Bueno, lamento decir esto, pero no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Este no es un escenario de hijastro. En este caso, me hicieron creer que él era mi hijo. Y luego descubrí que, de hecho, era el hijo de mi hermano. Por supuesto, estoy herido y he llorado por ello durante días. Pero la razón por la que no quiero ningún contacto con Enrique es porque ya no quiero a Carmen en mi vida. Si hablo con su hijo, encontrará la manera de volver a meterse en mi vida. Y necesito mi propio espacio. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, o al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes han adivinado correctamente que, de hecho, fue mi madre quien le contó a Carlos sobre el cambio en el testamento de mi papá. Y me llamó como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi papá y ella se derrumbó. Me dijo que ya había castigado a Carlos lo suficiente y que había aprendido su lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que si ella sentía que lo que Carlos hizo era perdonable, entonces él ya no podría permanecer casado con ella, ya que nunca podría perdonarlo por esta traición. Su amenaza pareció hacerla callar. Mi papá dejó claro que si ella volvía a hablar con Carlos y nosotros lo descubríamos, entonces podría empacar sus maletas y simplemente dejarlo. Como dije, mi papá es un hombre muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Ha pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf todos los fines de semana, y él se comporta conmigo más como un amigo que como mi propio padre. Mi madre, aunque extraña a Carlos, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe sobre Carlos fue por mi primo, quien me contó cómo Carlos había estado pidiendo dinero a todos y, al final, tuvo que abandonar la universidad cuando ya no pudo pagar sus cuotas. Él y Carmen están viviendo juntos y él incluso tiene un trabajo como mecánico a tiempo parcial. Aparentemente, creo que están criando a Enrique juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca menciono a Carlos en mis conversaciones con mis padres y ellos tampoco lo hacen. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie desde entonces.
siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a algunas clases de terapia, así que supongo que veremos cómo resulta eso.